Hola, muy buenas, mi nombre es Ainara y el objetivo de este vídeo es analizar la obra de Tres sombreros de copa a partir de unas preguntas. Para empezar, Tres sombreros de copa es una obra escrita en 1932 por el escritor, periodista e historietista Miguel Miura. Para su composición, Miguel se inspiró en dos acontecimientos de su vida. Por una parte, la gira que hizo con Aladi y por otra parte, en su forzado rompimiento amoroso. Del primer acontecimiento surgió la idea de la compañía de Music Hall, que toma parte muy activa en la acción de esta obra. Y del segundo acontecimiento, es decir, del forzado rompimiento amoroso, en su obra hace una crítica al matrimonio burgués, ya que Miguel se iba a casar con una chica adinerada, pero a causa de una enfermedad que él padecía, estaba muy ausente en casa y la chica no le creía y por eso tuvieron que romper. Pues bien, para mi análisis primero voy a explicar el significado del título. Luego me centraré en la estructura que compone esta obra. Posteriormente daré la visión personal del escritor sobre dos temas de esta obra y luego me centraré en el análisis de los personajes y para finalizar, antes de dar la valoración personal, dedicaré unos minutos de mi presentación al humor que constituye esta obra y dentro del humor al humor de situación, luego al humor de carácter y para finalizar en el humor verbal. Para comenzar, daré un breve resumen de esta obra. En primera escena tenemos a Dionisio, que se va a casar el siguiente día con Margarita, una chica convencional que pertenece al mundo burgués. Esa misma noche, antes del compromiso, conoce a Paula y entre ellos se establece una relación muy íntima. Pero como pertenecen a mundos diferentes, ya que Paula pertenece al mundo de la libertad y bohemia, y de la bohemia, no llevan a cabo su relación. Y al final de la escena, en el último acto, vemos cómo Dionisio decide llevar a cabo su casamiento con Margarita, aun queriendo a Paula. Para comenzar, el significado del título, vemos que en primera escena hay tres sombreros de copa que tiene Dionisio para su casamiento, pero tiene un problema. Ninguno de los tres le queda bien. Uno de ellos se lo ha regalado su futuro suegro, es decir, el padre de Margarita, que se llama Don Sacramento, y los otros dos se los ha comprado él. Esos tres sombreros podemos decir que representan al mundo convencional y burgués en el que va a ser adentrado nuestro protagonista, Dionisio. Por otra parte, en la última escena aparece un cuarto sombrero, que es el que utiliza Paula para bailar el charleston, y este sí le queda bien. Como bien he dicho antes en mi breve resumen, Dionisio decide llevar a cabo el casamiento con Margarita, pero lo hace llevando el gorro de Paula en la cabeza, es decir, se adentra en el mundo burgués, aun teniendo en la cabeza el mundo de la libertad y bohemia mediante el símbolo del sombrero. Por ello, los sombreros caracterizan el contraste de ambos mundos. Habiendo aclarado el significado del título, pasaré a la estructura. Para la estructura, Miguel se basa en las normas clásicas del teatro, que son por una parte la unidad de acción, ya que toda la obra gira en torno del tema amoroso entre Dionisio y Paula, aunque haya varios temas, pero que no tienen tanta importancia como este. Luego la unidad de tiempo, ya que todo ocurre en un mismo día, y la unidad de espacio, que solo tiene que ocurrir en un mismo lugar, y en este caso es el Hotel de Don Rosario. Luego, para ello, centrándonos primero en su estructura exterior, está compuesta por tres actos, que cada acto pertenece a la estructura tradicional que todos conocemos como es el planteamiento, nudo y desenlace. El primer acto, que pertenece al planteamiento, nos plantea la situación inicial y nos da una breve presentación de los personajes. Luego en el siguiente acto, que como bien he dicho antes, pertenece al nudo, pues nos cuenta la experiencia de Dionisio en el mundo de la bohemia y libertad que se ha adentrado de la mano de Paula. Pero, y en cambio en el último acto, que sería el tercero, vemos cómo Dionisio decide adentrarse en el mundo convencional mediante el casamiento con Margarita y vivir bajo las normas exigidas por
don Sacramento, el padre de Margarita. Por otra parte, podemos decir que esta obra está construida por una estructura circular, ya que al principio de la obra vemos en el primer acto aparecen don Rosario y eh, don, don Rosario y don Dionisio estableciendo una conversación entre ambos. Y al final de la obra también se ve cómo hablan entre ellos. Y por ello, como el principio y el final se dan la mano, podemos decir que esta obra está construida por una estructura circular. Bueno, ahora me voy a centrar en dos temas que componen esta obra y voy a dar el punto de vista del escritor, y esos dos temas serían por un lado el amor como causante de la infelicidad y el matrimonio como una salida, y por otro lado la tensión de la sociedad eh, y del individuo, o la imposibilidad de libertad. Respecto al primer tema, podemos decir que Dionisio y Paula pertenecen a mundos diferentes, pero en sí sus vidas son paralelas, ya que no tienen ni familia ni casa y están sometidos a vivir el mismo ritmo de vida siempre. Pero al conocerse y mantener esa relación y al tener ese vínculo especial entre ambos, hay varias razones que les impide seguir a cabo su relación, como en el caso de Paula sería el miedo a la venganza de Bubi, y también no tiene claro querer adentrarse en las estrecheces del mundo convencional, y por otro lado, en el caso de Dionisio vemos que siente cobardía en adentrarse en la aventura de la bohemia y ve mucho más claro su futuro como burgués, y por ello utiliza como modo de salida casarse con Margarita y dejar a un lado a Paula, aunque aún así sigue queriéndole. Por otra parte, sabe que casándose con Margarita no va a ser feliz, y por ello no va a haber amor entre ellos. Y dice que le causa infelicidad. Después, por otra parte, vemos que, refiriéndonos al segundo tema que he mencionado anteriormente, vemos cómo Dionisio está sometido a las estrecheces del mundo convencional, y eso se le ve cuando mantiene una conversación entre él y don Sacramento, y este le dice qué cosas va a poder hacer y no cuando se case con su hija. Parece que estas actividades no son muy del agrado de nuestro protagonista, pero son las normas que le impone esta sociedad, y por ello es imposible liberarse y poder hacer lo que él quiera, o elegir entre las cosas que le gustan o no. Y está sometido a vivir bajo las normas de don Sacramento y del mundo al que él pertenece. Para comenzar, voy a continuar con el análisis de los personajes. Esta obra está compuesta por varios personajes, pero entre nuestros protagonistas en este caso son Dionisio y Paula. Como bien hemos dicho antes, voy a remarcar que ambos pertenecen a mundos diferentes. Por una parte, Dionisio al convencional y al convencional y al burgués, y por otra parte Paula al de la bohemia y de la libertad. Y a lo largo de esta obra vemos un gran avance en la relación de ambos, pero al final acaba en nada, es decir, Dionisio acaba casándose con Margarita. Durante los primeros 3 actos se ve la evolución de la relación entre Dionisio y Paula, pero para comenzar, al principio del primer acto se pueden ver varios rasgos definitorios del carácter de don Dionisio, y ellos serían: por una parte, es una persona cobarde, antihéroe y romántica. El rasgo romántico se puede ver cuando habla con su prometida Margarita, pues este le dice cosas muy bonitas, y por otra parte, cuando mantiene una conversación privada con don Rosario, él alaba a su futura mujer. Por otra parte, también se puede decir que Dionisio está aferrado a los convencionalismos sociales, pues este hace comentarios como que Margarita es la primera y única novia que va a tener, también que todos los hombres se casan a los 27 años, y estos y entre las parejas no se pueden besar hasta después de la boda.
y eso nos indica lo tradicional y convencional que es Dionisio. Por otra parte, también hay que resaltar que Dionisio es una persona sin personalidad. Y eso se ve cuando al presentarse a la compañía, a Paula y a la compañía de Music Hall, este oculta su identidad, pues no se siente seguro de sí mismo. Para seguir el análisis de los personajes, me voy a centrar ahora en una persona que no aparece en escena, pero que tiene parte muy importante y rol muy importante en esta obra, como sería el personaje de Margarita. Margarita, aunque no aparezca como bien acabo de decir, sabemos muchos datos sobre ella. Por una parte, vive en un pueblo de hacienda, de provincias, y mantiene un noviazgo con Dionisio desde hace 7 años. Y ese noviazgo es muy tradicional, pues Dionisio confiesa de que se van a bañar al mar juntos, los domingos dan paseos alrededor del kiosco de la música, y esas actividades pues se pueden tomar por tradicionales. Por otra parte, sabemos que su familia es muy adinerada, es decir, tiene mucho dinero y también es una persona muy mimada y exagerada. Y eso se puede observar que cuando su futuro marido no le responde al teléfono, el padre de ella, es decir, don Sacramento, tiene que acudir a verificar que todo va bien. Y por eso sabemos que es muy mimada y exagerada, pues de una cosa saca otra cosa. También hay que remarcar que a pesar de que sus padres tienen mucho dinero, Dionisio remarca de ella o afirma de ella que es una persona muy simple y muy práctica, pues según él hace unos labores fantásticos y por otra parte también prepara tartas de manzana muy ricas. Pero al final pero también es muy importante remarcar de que los padres de ella tienen gran influencia en la relación de Paula y Dionisio, pues estos al ser tradicionales tradicionales pues les ponen muchos límites y no les dejan que sean libres, como serían como algunos comentarios que le hace don Sacramento a Dionisio, como nada de cines, nada de teatro y que su hija tiene que tocar los domingos el piano, etcétera. Por otra parte, también podemos ir ya descubriendo al final de este primer acto varios caracteres definitorios que marcan contraste entre los personajes de Dionisio y Paula. Por una parte, Dionisio está aferrado a sus principios y como su sociedad lo indica, pues no puede hacer varias actividades que a él le gustarían, pero por otra parte, Paula es una persona muy alegre, simpática, divertida y no tiene miedo a hacer nada. Ahora ya pasaríamos al segundo acto y en él al principio pues podemos ver de que Dionisio se empieza a adentrar en el mundo de la bohemia y de la libertad, pues empieza bebiendo, cosa que su mundo no le permite, y cuando está borracho empieza a decir cosas como sus futuros con Margarita, que serían después del casamiento muy tradicionales, unos planes muy tradicionales como sería formar un hogar y tener muchos hijos. Y por otra parte también confiesa de que él no es el personaje Tony Nini, como bien había dicho antes, al ocultar su identidad, él se hizo pasar por un malabarista llamado Tony Nini y confiesa de que eso es mentira. Y por otra parte, también al final de este acto vemos cómo mantienen una conversación muy profunda ambos protagonistas con planes de futuro, como son actividades muy alocadas para Dionisio y para su mundo, pero al escuchar Dionisio el nombre mañana se acuerda del compromiso que tiene Margarita y entonces no es posible, no, según las normas impartidas por su sociedad, no le va a ser posible poder realizarlas y gozar de ellas.
Bueno, según las actividades que se proponen el uno para el otro, bajo mi punto de vista, son un poco inmaduras para la edad que tienen, pero es así como son ellos felices. Y pasando al tercer acto, todo parece muy bonito, pero al principio del tercer acto, cuando Paula escucha la conversación que mantiene Dionisio con su futuro yerno, se da cuenta de que le ha mentido. Y una de esas mentiras es que el siguiente día se va a casar. Al escuchar esta noticia, Paula se queda muy triste y pues le ocurren siempre que cuando se enamora de un hombre, este le oculta su identidad sentimental y no le dice que es un hombre prometido y siempre se lleva pues la desilusión, pero ella prefiere que él mantenga la boda, o sea, los planes de boda, que mantenga y que él se case y que sea muy feliz con Margarita, pero este dice que como ha conocido cómo es el mundo de la bohemia, pues que quiere quedarse así, pero al final pues va y se casa con Margarita. Por otra parte, voy a analizar los personajes del odioso señor y don Sacramento. Estos personajes representan a la burguesía provinciana de los años 30. Para comenzar, empezaré analizando el personaje del odioso señor. Este personaje aparece en el segundo acto, en la fiesta de los artistas y de la compañía de Music Hall. Ahí conoce a Paula y mantiene una conversación muy profunda con ella. Primero le confiesa de que es un señor casado y por otra parte también que es un señor que tiene mucho dinero, ya que continuamente está diciendo que se puede permitir el lujo de viajar a Niza y por otra parte tiene la opción de ducharse cuando él quiera. También se puede ver que es un hombre burgués y tradicional. Por otra parte, también dice que él alaba e intenta conquistar a todas las chicas que pasan por la compañía de Music Hall, es decir, a todas las artistas, y un ejemplo sería Paula alabándolas y regalándole cosas, y esto lo intenta con Paula, pero al final no lo consigue. De ese modo ridiculiza la forma que tienen los señores tradicionales y burgueses de conquistar, es decir, utilizando la única arma que tienen, el dinero, y al final, pues en este caso, sale perdiendo el odioso señor. Por otra parte, está un personaje que lo hemos mencionado anteriormente muchas veces, que es el personaje de Don Sacramento. Este es un personaje burgués, convencional, tradicional, y que le gusta imponer sus normas y que todo se haga como a él le gusta. Es el padre de Margarita y aparte de tener mucho dinero, no le gusta que nadie de su alrededor y el menos le relacionen con el mundo de la bohemia y de la libertad. Y eso se puede ver reflejado cuando se entera de que don Dionisio ha estado andando por la noche, dando un paseo por la noche, y al enterarse de que ha hecho esa actividad, directamente le corrige esa conducta prohibiéndosela y aún menos la va a poder hacer si se va a casar con su hija. Por otra parte, estamos continuamente repitiendo la palabra bohemia y ese es el adjetivo más importante para definir el mundo de Paula. Pero realmente, ¿qué es la bohemia? Pues bien, la bohemia se conoce al estilo de vida que se impone sobre los convencionalismos sociales y que privilegia la cultura y el arte sobre todas las cosas materiales. Pues bien, bajo mi punto de vista, por una parte, don Dioniso podría representar este mundo, ya que todas las actividades que le propone Paula le parecen mucho más interesantes y de más agrado que las que le propone don Dionisio, que son las impuestas por la vida convencional. Pero por otra parte, yo creo que don Dionisio, como bien dice la definición de bohemia, tienen que imponer todo sobre las cosas materiales. Y en este caso, don Dionisio al final de la obra decide casarse con Margarita y
aunque quiera a Paula porque ve más seguro su futuro como en la vida burguesa y por eso no es más interés económico y por ello como no pone por delante el amor antes que las cosas materiales, por eso yo creo que no podría representar al mundo de la bohemia. Por otra parte, también se comenta el modus vivendi que le propone Don Sacramento a su futuro yerno. Bueno, lo que yo pienso es que es una exageración la imposición que tiene este personaje sobre Don Dionisio y Margarita y yo creo que no les da la opción de abrirse y les quita toda la libertad e imaginación para poder hacer todo lo que a ellos les gusta y que realmente sean felices y lo que están haciendo es limitarles y que no puedan hacer lo que a ellos les gusta. Por otra parte, esta obra está compuesta por varios personajes más y hasta ahora hemos mencionado los personajes de Paula, Don Dionisio, Margarita y los dos burgueses que serían el odioso señor y Don Sacramento. Pero aparte también hay unos personajes que en la obra ni siquiera se les pone nombre, como sería el anciano militar, el guapo muchacho, el alegre explorador, el cazador astuto y el romántico enamorado. Estos personajes representan la hipocresía de la moral burguesa y el autor compone con estos un corro absurdo y extraordinario para que la historia parezca aún más farsa. Por otra parte están las artistas de la compañía de Music Hall, como por ejemplo son Fanny, Carmela, Madame Olga y etcétera. Estas son el contrapunto de la sociedad burguesa, pero a la vez están a su servicio y estas representan el mundo subterráneo de una prostitución engañosa y el autor las describe como personas alegres, divertidas y superficiales que aceptan la vida que les ha tocado llevar. Por otra parte está otro tema que sería la compañía de Music Hall, que la he mencionado anteriormente muchas veces, pero en realidad la compañía de Music Hall es un mundo opuesto al de Dionisio, pero este mundo no es el de la felicidad y el de la virtud, sino el de la bohemia y el de la libertad. Para comenzar, dentro de esa compañía existe una relación sentimental entre Bubi y Paula, pero esa relación sentimental es un poco extraña ya que Paula continuamente está diciendo de que Bubi es un muchacho feo que no lo quiere y que no sabe por qué está con él, y por otra parte Bubi es un chico de raza negra y que en una ocasión le pega a Paula estando Dionisio delante. Por ello decimos que es una relación un poco extraña y se ve el contraste entre las relaciones del mundo burgués y el de la bohemia y de la libertad. Pues en el mundo burgués nunca se llevaría a cabo esas situaciones y en ningún momento llegaría la mujer a ridiculizar a su marido. Por otra parte, hemos dejado claro que la intención principal de Paula al final de la obra es tener algo sentimental con Dionisio, pero al principio de la obra esa no era su intención. En las primeras conversaciones de Paula en el segundo acto vemos que las mantiene con Bubi, vemos como la intención de ambos era robarle a Dionisio, pero al final Paula acaba argumentando de que como Dionisio es un compañero de ellos, de no robarle, pero al principio esa era su intención. Por otra parte, hay gran contraste entre el mundo convencional y el de la bohemia. En el mundo convencional, los protagonistas pues, hacen vida nocturna, se emborrachan y pues mantienen relaciones sentimentales sin tener que comprometerse con esas personas. Por otra, también hacen otras actividades que no llevan a cabo
los del mundo convencional. Y esas son, pues, por ejemplo, en el mundo convencional, nada de teatros, nada de cines, y en cambio, en el mundo de la bohemia, los personajes, pues, ejercen otro tipo de actividades, como por ejemplo, pues van al teatro, al cine, etcétera. También el comportamiento de las mujeres es muy diferente al del convencional. Estas, cuando salen por la noche, bailan con hombres diferentes sin tener que comprometerse con ellos, y mientras que están bailando con ellos, pues se divierten y no tienen que estar bajo unas normas para que les impida hacer una cosa u otra. Para terminar con el análisis de los personajes, tenemos al personaje de Don Rosario. Don Rosario tiene una función esencial en esta obra, ya que le da el principio y el final, y también toda la historia transcurre en su hotel. El escritor representa a este personaje como un personaje cursi, y ya que en todo momento tiene un papel antinatural, mediante expresiones pasadas de tono paternalista, ya que su principal intención es hacer de su hotel de tercera un sitio confortable para sus huéspedes. Y por ello representa en todo momento un papel antinatural. También se puede decir de este personaje que es un personaje aburrido y repetitivo, y también la causa de mantener un papel paternalista puede ser que, ya que hace algunos años perdió a su hijo en un accidente en un pozo, su hijo se ahogó en el pozo. Por ello, como conclusión, el paternalismo le hace a Don Rosario ejecutor de las normas de la situación del mundo tradicional. Por otra parte, después de haber acabado con el análisis de los personajes, me centraré en el humor. El humor tiene gran importancia en esta obra, ya que Miura utiliza el humor para hacerle contra a los tópicos y estereotipos del mundo burgués. Por una parte, como he mencionado antes, el humor de esta obra se divide por una parte en el humor de situación, por otra parte en el humor de caracteres y para finalizar en el humor verbal. Respecto al humor de situación, hay muchas situaciones cómicas que están emparentadas con los juegos circenses, con el cine mudo, simplemente con la presencia de ciertos objetos y animales. Y varios ejemplos de ellos aparecen en esta obra. Para comenzar, respecto a la interrupción de ciertos personajes en momentos inesperados, tenemos el caso de Paula antes de terminar el primer acto, cuando está peleándose con Bubi y entra en la habitación de Dionisio. Y antes de que se termine este acto, entra Fanny inesperadamente. La razón de esta utilización es para cuando en situaciones embarazosas meter a un personaje dándole cierto humor, y así dejar a un lado lo importante y centrarse más en el humor. Por otra parte, también existen varias situaciones embarazosas, pero estas situaciones embarazosas tienen cierto humor, como sería cuando están haciendo la fiesta en casa, en la habitación de Dionisio. Al mirar por debajo de su cama se encuentra al elegante explorador bebiendo, o también al abrir el armario salen Sagra y el romántico enamorado haciendo el amor. Por otra parte, también aparece la incorrecta utilización de ciertos objetos, como sería el auricular del teléfono, ya que Dionisio lo utiliza para auscultar a Paula, o si no también mira a través de él para ver quién llama, y la razón de esto es le da una incorrecta utilización
para crear aún unas situaciones más absurdas. Por otra parte, también se utiliza ciertos animales incorrectamente, y eso sería el caso del cazador astuto, ya que mientras que está bailando, va soltando los conejos, y eso no es muy normal. Y con ello el autor le quiere dar cierto humor a esa situación mediante la presencia de estos animales. Para terminar con el humor de situación, tenemos la reiteración de motivos para crear escenas simétricas. Esto significa utilizar un motivo en una situación y luego volver a utilizar el mismo motivo en otra situación, y así crear escenas simétricas, y en ambas con la intención de dar humor. Como ejemplo de esto tenemos cuando el cazador astuto está bailando con Sagra en la fiesta que están haciendo en la habitación de Dionisio, y este suelta los conejos. Y luego, después de al pasar un acto en la misma situación de escena, es decir, en el cuarto de Dionisio, están Don Sacramento y Dionisio, y cuando Don Sacramento encuentra los conejos dice que se los va a regalar a sus sobrinos, y por ello se crean escenas simétricas, y en los dos el autor le ha dado su toque de humor. Dejando aparte el humor de situación, me centraré en el humor de caracteres. Y este se basa en la indumentaria grotesca, o bien en la grotesca apariencia de los personajes, o de su indumentaria o de sus acciones. Por una parte, como ejemplo de este humor tenemos a Madame Olga, o también conocida como la mujer barbuda. Su mismo nombre le da su apariencia grotesca, ya que es una mujer que tiene barba debido a que a su marido no le gustan las mujeres sin barba, y por ello tiene barba y le da un toque de humor. Y por otra parte también, como las acciones grotescas, tendríamos cuando Don Rosario, antes de que Dionisio se acueste, le quiere dar un beso de buenas noches, y por ello en ambas situaciones el autor quiere conseguir situaciones absurdas, y esa es su principal intención, y por ello pone esos dos ejemplos. Y por otra parte, para terminar con este tipo de humor, tenemos como ejemplo de la grotesca indumentaria cuando Dionisio en un acto aparece con el pijama y el sombrero de copa puestos a la vez, y ya que Dionisio representa al mundo burgués, esto es una situación absurda, es decir, como bien he dicho antes, la intención del emisor, ya que todos los burgueses ponen su honra por encima de todo, y nunca llevarían puestos a la vez su pijama y el sombrero de copa. Por otra parte, y para terminar con el humor, está el humor verbal. Dentro del humor verbal hay expresiones que rompen la lógica de la experiencia, y como ejemplos tenemos por una parte cuando Dionisio dice que su padre es militar pero poco, y eso rompe la experiencia, ya que como estamos hablando de militar y eso es una profesión, se es militar o no se puede ser un poco, es decir, algo intermedio. Y por otra parte, cuando Bubi dice que él es negro porque de pequeño se cayó de una bicicleta, eso rompe la experiencia, ya que ser de raza negra es un rasgo biológico y se nace con él, y por ello no se puede conseguir al cabo de los años. Por otra parte, también hay expresiones que están incorrectas semánticamente, es decir, su significado debido a su contexto no es correcto. Y como ejemplo de eso tenemos cuando mantienen una conversación Dionisio y Don Rosario. Primero, Dionisio le dice que a su novia no le gusta cómo le queda el sombrero de copa, ya que le hace cara de salamandra. Y es decir, Don Rosario le responde a ver si le hace cara de salamandra extranjera
o española. Y eso no está bien correcto semánticamente, ya que no tiene nada que ver, es decir, no cambia la cara de la salamandra siendo española u extranjera o extranjera. Por otra parte, también tenemos expresiones cursis para ridiculizar tópicos o situaciones ñoñas. Y eso se ve al principio del primer acto, cuando Dionisio habla con su amada Margarita y para referirse a ella utiliza palabras cursis como bichito mío o capricita encarnada. Y eso hoy en día pues no se usa y es para ridiculizar el vocabulario que utilizan los amados, o sea, los noviazgos tradicionales. Para terminar con este tipo de humor, en la página 79 se emplea la hipérbole. Es decir, la hipérbole es una figura retórica que se utiliza para la exageración. Y en este caso, Don Rosario le dice a Dionisio que delante de ellos hay una montaña y en esa montaña hay una vaca que poco a poco se está comiendo toda la hierba, o sea, toda la montaña, ya que está muy gorda. Y eso es una exageración, ya que es imposible comerse la montaña. Para finalizar el análisis de esta obra, bajo mi punto de vista, en esta obra se ve muy claro el contraste entre ambos mundos y por otra parte la intención del emisor, que es criticar la sociedad comercial que deshumaniza y convierte al hombre en el engranaje social y todo lo hace basándose en el humor. Por otra parte, todas las obras dramáticas, su finalidad es ser representadas delante del público. Y como todas las obras dramáticas, Tres sombreros de copa también tiene su representación. Después de haber visto esta representación, me gustaría resaltar varios aspectos de su interpretación. Por una parte, la interpretación de los personajes, ya que la naturalidad de los diálogos le da el toque de humor que quiere conseguir Miura mediante esta obra. Y por otra parte, un gran punto a resaltar sería la caracterización indumentaria de los personajes. Respecto a la caracterización de los personajes, Madame Morga aparece con barba, tal y como lo dice en la obra. Y nos la imaginamos, yo me la imaginaba tal y como aparece actuando. Y por otra parte, respecto a las indumentarias, hay dos tipos de indumentaria. La elegante, que la lleva, por ejemplo, en Don Sacramento. En este caso, Don Sacramento lleva un uniforme y ahí se ve la elegancia que tienen todos los convencionales a la hora de vestir. Y por otra parte, Paula, representando al mundo bohemio y de la libertad, lleva un vestido muy alegre, ya que todos los bohemios tienen vida nocturna y por eso su vestido refleja muy bien su ritmo de vida. Y este sería todo el análisis de Tres sombreros de copa.